Buenos días, bienvenidos a este video denominado Grafica tus datos, en donde aprenderemos cómo hacer diferentes tipos de gráficas con los datos que nosotros podamos tener de diferentes rubros o especialidades. En esta ocasión yo ya tengo aquí un libro de Excel abierto con algunos datos. Vamos a empezar por esta tabla en donde se agruparon los datos de los alumnos de una escuela por edades, y de un lado tenemos las edades de los alumnos. En este caso es una primaria, es un ejemplo, una primaria de 6 años, cuántos alumnos hay, de 7, de 8, de 10, de 11, de 12 y de más de 13. Bueno, para poder graficar nosotros información en Excel, lo primero que debemos de tener es una tabla similar a esta. ¿Por qué digo similar? Porque puede estar expresada de forma vertical, como es este caso, o de forma horizontal, como es este otro caso, en donde tenemos alumnos también por grado y grupo, nada más que en esta ocasión separados por cuántos hombres y cuántas mujeres. Y si se fijan, en la parte de arriba están los encabezados y tenemos de qué grado son, cuántos hay de hombres y cuántas mujeres. La información también la podemos tener acomodada de forma horizontal, en la que del lado izquierdo tenemos los datos de encabezado, el grado, cuántos hombres y cuántas mujeres. Aquí hice el ejemplo más pequeño. Y en la parte de arriba tenemos los datos. Vamos a hacer primeramente estas dos gráficas para que ustedes vean que no importa el acomodo de la información, pero lo importante es que esté a manera de tabla para que Excel identifique cuáles son los nombres como de los encabezados o los títulos y cuáles de estos son datos. O sea, debe de identificar que primero, segundo y tercero son datos y que esos son números para que me los pueda graficar correctamente. Vamos a empezar por la primera tabla. Vamos a incluir nada más la parte de los datos en una selección, siendo este el primer paso para graficar, seleccionar los datos. Después vamos a ir a la pestaña Insertar y aquí tenemos un grupo de iconos para gráficos, en donde ya nos muestra algunas opciones de manera directa. Por ejemplo, ya me muestra aquí directamente, yo puedo seleccionar algún tipo de gráfica y me da como una imagen pequeña de qué gráfica sería. No puedo ver los nombres, pero sí puedo ver más o menos cómo quedaría. También puedo elegir yo si quiero hacer un gráfico dinámico. En esta ocasión lo vamos a hacer aquí en la opción que dice gráficos recomendados, y nos va a salir un tipo asistente en el que nos vamos a ir a la pestaña de todos los gráficos, y aquí yo voy a poder ver cada uno de los tipos de gráficos que yo puedo usar para esta información que acabo de plasmar, y aquí se ve un pequeño ejemplo de cómo quedaría. Seguramente, dependiendo del tipo de información que grafiquemos, nosotros elegiremos la correcta. Por ejemplo, a mí no me parece tan correcta graficarla con este tipo de gráfica, porque a mí esta me gustaría más como para ver a ventas, van subiendo, bajando. Si nos regresamos aquí a gráficos recomendados, tenemos el de columna agrupada, columna dispersión, porque en este tipo de gráficas son los que se adaptan para mostrar dos datos a la vez. Entonces vamos a ir a ese tipo de gráficas, al de columna, por ejemplo, o el de barra, que son muy similares, la única diferencia es que las barras están acostadas y las columnas son paradas. Y aquí, si se fijan, sí puedo diferenciar en primero el azul es para los hombres y el naranja para las mujeres, etcétera. Independientemente si lo elijo con dos barras una al lado de otra, o con una encima de la otra, o con este otro tipo que de un lado están los hombres y del otro lado las mujeres, etcétera. Entonces yo quiero, en esta ocasión también tenemos la opción de en tercera dimensión. Voy a elegir esta opción que a mí me parece como la más adecuada y voy a dar clic en aceptar. Y yo ya tengo aquí mi gráfica de barras. Adicionalmente, siempre que yo voy a insertar una gráfica, se me agrega una pestaña que se llama diseño y formato. ¿Por qué? Porque estas son exclusivas para la gráfica. Quiero que noten que cuando yo doy clic en cualquier otra celda, estas dos pestañas o bandas de opciones desaparecieron. Voy a regresar a mi gráfica y si yo me voy a formato, yo puedo aplicar diferentes estilos a mi gráfica en cuanto al fondo,
que quiero que tenga, puede ser blanco, con un marco naranja, con un marco azul. Hay diferentes colores para el fondo. Voy a dejar en esta ocasión yo un color claro. Y también yo puedo cambiar directamente ese color o cualquier otro color que yo elija. Por ejemplo, un rosa lilita bajito. Ustedes pueden aquí buscarle y encontrar muchas diferentes opciones para modificar esta gráfica en cuanto a los textos, en cuanto a títulos, líneas, etcétera. Pero yo lo que voy a hacer ahorita es irme a la pestaña diseño, y en la pestaña diseño hay varias opciones importantes. La primera es esta, que es como la paleta de colores que yo voy a tener en mis barras. Voy a darle un clic y si se fijan, yo puedo cambiar estos colores para las barras, única y exclusivamente para las barras. Entonces ya digo, bueno, pues la que realmente me gusta es esta. Eso es en cuanto a los colores. Adicionalmente tengo unos estilos que yo puedo elegir para esta gráfica, en lo que me va a mostrar diferentes tipos de información o acomodado de diferente manera. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Básicamente es el lugar en donde están acomodados, cuáles son hombres y cuáles son mujeres. En la segunda está en la parte de arriba. En esta están casi como la primera, pero las barras se ven un poco diferentes, el estilo. Por ejemplo, en esta, adicionalmente, en vez de tener la línea aquí con los números, yo tengo las cantidades encima de las barras, a diferencia de esta que tengo una línea que dice 25, 20, va de 5 en 5, y en esta no tengo líneas, tengo números. Yo voy a elegir la que a mí me parezca que es la que yo necesito para mostrar mi información. Voy a dejar elegida esta, donde hay números y líneas. Entonces, una vez que yo ya elegí mi tipo de gráfica, yo puedo elegir el diseño de mi tipo de gráfica, el color, el formato de mi gráfica, los colores de relleno, etcétera. Y por lo regular, el título de la gráfica no nos lo pone, nosotros podemos editarlo. ¿Cómo lo hacemos? Doble clic, se borra, igual como cualquier texto, y vamos a escribir nuestro propio título. Alumnos por grado y género. Y yo ya tengo aquí mi gráfica lista para llevarme la Word o pasarla a PowerPoint o a cualquier lado, o incluso ahí mismo dejarla. Y de la misma forma, estos datos los vamos a graficar así de forma rápida para comparar las gráficas. Entonces vamos a ir a insertar y nos vamos a ir aquí directamente a una gráfica de columnas. Vamos a seleccionar esta. La vamos a colocar aquí a un lado como para hacer un comparativo, y vamos a poder observar que es la misma forma de mostrarme la información, no importa que estén en forma vertical o en forma horizontal. Esta gráfica yo la puedo dejar exactamente, si contuvieran la misma información, fueran iguales, no importa el acomodo. Lo importante aquí, como ya mencioné, es que Excel identifique qué de este cuadro son los datos y qué son los encabezados. Y si se fijan, aunque estén en esta ocasión los datos acomodados de forma vertical y aquí de forma horizontal, aún así Excel identifica perfectamente cuáles son los datos y cuáles son los títulos de estos datos. De la misma forma, yo puedo elegir qué tipo de gráfica quiero. Voy a seleccionar exactamente la misma. Obviamente, pues es más pequeño porque solamente puse 3 gráficas, 3 datos, como si fuera un bachillerato o algo similar. Pero yo puedo hacer exactamente los mismos cambios en cuanto a formato y a todo lo demás. Bueno, ahí tengo seleccionadas las barras. Una vez que yo seleccioné el diseño, eso no me obliga a que sea ese. Yo puedo cambiarlo en cualquier momento. Igual cambiar el título, etcétera. Entonces, no importa el acomodo, yo puedo hacer mis gráficas de diferentes maneras, de diferentes formas, pero el único propósito del acomodo es que se identifique claramente cómo se van a graficar los datos o cuáles son los datos a graficar. Ahora vamos a graficar datos, digamos que tienen una sola columna. Acá tenemos datos de 2 columnas. ¿A qué me refiero de 2? Bueno, 2 datos, hombres y mujeres, no necesariamente columnas.
Y aquí es un solo dato. ¿Cuántos alumnos hay? Cuando es un solo dato, es más factible utilizar tipo de gráfica como una gráfica de pastel. En esta ocasión vamos a elegir la gráfica de pastel directamente. Vamos a ir aquí, circular. Esta que es como en tercera dimensión, que es como que de las más usadas. Y de la misma forma yo puedo elegir un tipo de diseño con sus colores que a mí se me acomode de acuerdo al estilo de mi presentación. Y vean cómo yo voy a poder editar de forma individual cada uno de los objetos que están dentro de la gráfica. Por ejemplo, si yo doy un clic dentro de la gráfica, se seleccionan todos esos cuadritos con el porcentaje, pero si doy clic a un solo cuadrito, yo puedo agarrarlo y moverlo. Y a ese cuadrito yo le puedo hacer toda la edición que se le hace a cualquier parte de Excel, cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, etcétera. Si yo quiero que a todos se les cambie al mismo tiempo, doy clic afuera y selecciono uno para que se haga sobre todos. Vean cómo el tamaño puede aumentar sobre todos, el tipo de letra, etcétera, cualquier cambio que yo quiera hacer, color de la fuente, color del fondo, nada más de ese objeto. Y como aquí están, digamos, todos amontonados, yo voy a dar clic de a uno en uno para irlos separando un poco. Y vean que cuando está arriba de la gráfica, pues fácilmente yo puedo identificar que este 12% es de esta gaja azul que pertenece a los niños de 8 años, o puedo separarlo un poco y si lo saco de la gráfica con una línea, me va a marcar de qué pedacito o de qué rebanada del pastel, digamos así, pertenece. No hay forma de que yo mueva para acá y se me vaya a confundir. Si se fijan, la línea siempre sigue a la etiqueta. Entonces, son muy fáciles de editar. Yo puedo cambiar mi título y ponerlo acá en la orilla. Y en vez de alumno le puedo poner escuela primaria y el nombre de mi escuela. Incluso yo podría cambiar el color de una sola de las barritas. Por ejemplo, yo veo que tengo muchos azules y se pueden confundir este azul con este azul. Entonces voy a dar clic en este pedazo de pastel y voy a dar clic derecho. Y aquí en color de relleno, en vez de azul, a lo mejor lo voy a cambiar por uno que casi no haya, morado. Puedo hacer las adecuaciones y vean que cuando lo cambié morado automáticamente cambió la referencia. No es necesario que yo me preocupe que si yo cambio el color aquí, se me va a perder la referencia. No, cada vez que yo cambio el color, aquí en este caso de la de 10 años, se cambió la referencia a la gráfica. Si se fijan, nosotros podemos personalizar nuestros datos tanto queramos. Vamos a graficar ahorita estos datos que son de una venta que yo hice. Son las ventas que yo hice en todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Voy a ir a mis gráficas y voy a seleccionar. Aquí en las recomendadas siempre puedo ver las recomendadas. ¿Por qué me recomienda esta si no me recomienda las de barras? Porque son un solo dato. Es una forma de ayudarme a mí. Y aquí me da una descripción, dice: el gráfico de área amplia se usa para mostrar la relación de las partes con el total del tiempo, bla, bla, bla. O sea, hay una relación entre todo el tiempo, cómo aquí yo puedo identificar fácilmente que en febrero mis ventas subieron, en abril fue de lo peor y así. Entonces aquí ya me va a dar una recomendación de qué tipo de gráficas yo puedo usar. Yo puedo eliminar la gráfica. Lo que hice fue darle clic y con el botón de suprimir o de borrar una letra. Entonces puedo volver a venir y decir, no, voy a elegir otro tipo. Estas que tienen, estas de líneas es así, o puedo pedir que se marquen exactamente los puntos. Si se fijan, aquí en este ejemplo de arriba son como 2 líneas, pero como no tengo 2 datos graficados, es un solo dato, pues es una sola línea. Y igual puedo yo hacer todas las adecuaciones en cuanto a color, etcétera, color, diseño. Cuestión de elegir, plasmar mis datos en un resumen, ya sea acomodados de forma vertical o de forma horizontal.
poner mis datos que quiero graficar, seleccionar los datos e ir a elegir la gráfica que yo deseo agregar. Adicionalmente, estas gráficas, recuerdan que a la hora de imprimir nosotros podemos llevarnos nada más lo que está seleccionado. Por ejemplo, voy a imprimir, lo voy a mandar a la de PDFs para... Quiero que observen que yo nada más me llevé esta gráfica. Aquí está nada más la gráfica que yo seleccioné. No se llevaron los datos, aunque cuando le doy clic a la gráfica se me seleccionan los datos, no se llevan los datos. Si yo hubiera hecho esta selección así, pues entonces sí. Pero yo nada más seleccioné la gráfica y la mandé a un PDF y ya está solamente esa gráfica. Que ustedes han visto documentos en donde hay una redacción y luego viene una gráfica. Entonces, ¿qué pueden hacer? Seleccionan su gráfica, la pueden cortar o la pueden copiar. Yo di la tecla Control C o puedo dar copiar. Puedo abrir Word y sin problema puedo pegar esta gráfica en Word. Y ya me traje la información a Word, ya pertenece a Word. Si yo quiero editar esta gráfica, aquí mismo en Word me va a dar opciones para edición en cuanto al formato. Entonces yo aquí ya puedo tener un texto escrito, a continuación se muestran los datos, bla, 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 y ya pegar mi gráfica. Entonces fácilmente yo puedo traerme las gráficas elaboradas en Excel, me las puedo traer a Word, a PowerPoint o a cualquier otro programa que yo desee usar para mostrar esta información. No necesariamente pues yo únicamente las puedo usar en Excel. Entonces es la gran ventaja, que tú generas tu gráfica, ya te la llevas al documento que tú necesites. Espero que esta información introductoria a lo que es las gráficas les sea de mucha utilidad para la presentación de sus trabajos, proyectos. Es muy amplio los lugares donde podemos usarlas. Espero que la información aquí presentada les sea de mucha utilidad y éxito en sus prácticas. Cualquier duda, con gusto me lo hacen saber. Gracias.